¿Recuerdas que estaba John Peyton en un árbol? Y ahí estaba porque sus enemigos, los caníbales, estaban buscándolo para matarlo, porque pensaban que él había dado muerte a Ian, su amigo. Pero no fue así. Entonces el hijo del jefe, Nowart, lo llevó hacia un árbol y le dijo, súbete. Y él entonces empezó a subir y ahí se quedó. Pero durante toda durante toda la noche, él estuvo escuchando gritos, estuvo escuchando también tiros de escopeta y él decía, ¿qué pasa? No sé lo que sucede, pero él no se quería bajar. Así estuvo. Y ya en la madrugada, ya de mañana, escuchó que alguien le decía, psst, psst, y él no sabía qué era lo que pasaba. Y no quería responder porque a lo mejor pensó que era un enemigo suyo y que lo quería matar. Pero en eso escuchó más veces que le hacían psst, psst. Y le dijeron, John, John Peyton. Y él entonces supo que era un amigo de él. Y efectivamente era el hijo del jefe, Nowart. Entonces él bajó rápido del árbol y le preguntó qué pasó, pero le dijo que se callara, que no hablara, y se fueron hasta donde estaba su amigo. Ahí llegó, pero la sorpresa de John Peyton, bueno, no fue tanta sorpresa porque durante toda esa noche, ¿qué creen que estuvo haciendo? Exacto, él estuvo orando a Dios, pidiendo que los ayudaran y que no hubiera muertes allí. Cuando llegó con su amigo, nada había sucedido. Él vivía todavía, él estaba con vida, su hijo igual, y poco a poco empezaron a llegar todas las personas a la tribu. Y él estuvo muy contento y agradecido a Dios por lo que había sucedido. Dios lo volvió a salvar de la muerte, porque tenía un propósito Dios para él. Porque te acuerdas que desde niño él oró a Dios y le dijo, Señor, utiliza mi vida para lo que tú quieras. Haz de mi vida algo útil para ti. Llévame a donde tú quieras, yo te voy a servir. Yo recuerdo que tal vez sus padres y sus hermanos estaban orgullosos que él había dedicado su vida, junto con la de su esposa y sus hijos, a servir a Dios. Pero, ¿sabes? Pasó algo importante en la vida de John Peyton. Después de este acontecimiento, su esposa enfermó y después de algunos meses ella murió. Así es que él se quedó solo durante muchos años, siguiendo hablándoles de la palabra de Dios, seguía abriendo la Biblia para enseñarles, seguía abriendo una iglesia en una tribu y luego iba a otra tribu y así seguía él trabajando, porque él había dedicado su vida al servicio de Dios. Entonces, después que pasaron muchos años de que su esposa había muerto, su trabajo empezó a crecer y él se dio cuenta que no podía solo. Entonces, él decidió un día irse de Nuevas Hébridas, se fue hacia Australia, que relativamente está cerca. Así es que tomó una lancha y se fue para Australia. Y ahí llegó a la capital de ese país, de esa isla, que es Sydney. Y estando allí en esta ciudad, él decía, Señor, yo necesito que vayan muchas personas a ayudarme para que juntos podamos hablar con los caníbales y les hablemos de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame ahora que estoy aquí. He venido a Sydney, Australia, porque quiero hablar con los pastores, quiero hablar con los ancianos, quiero hablar con los niños, si es posible, para que ellos oren y para que ellos también consagren su vida como yo la consagré un día, para que fueran y me ayuden. Entonces, así es que llegó un día y un domingo en la tarde, estaba viendo que muchas personas estaban entrando a la iglesia, a una iglesia grande, ahí en Sydney, y era una iglesia cristiana, y entonces él dijo, ¿cómo me gustaría hablar con esos niños? Así es que él entró a la iglesia, y ahí estuvo el pastor, el predicador enseñó en esa tarde, y él estuvo callado, escuchando la voz del predicador. Y al terminar su predicación, él fue directamente con él y le dijo, pastor, quiero hablar con los niños, ¿me da permiso? Y él, sin conocerlo, sin saber quién era, le dijo, está bien, hable con ellos. Entonces juntó a todos los niños ahí en la iglesia y estaban adelante los niños y atrás los padres. Y él les empezó a decir, yo me llamo John Peyton, estoy trabajando como misionero aquí cerca de ustedes a unas cuantas horas en las Nuevas Hébridas.
que ustedes saben que es un grupo de islas que a donde viven caníbales. Ahí estoy trabajando. Hace muchos años llegamos allí, muchos años, mi esposa ya murió y yo vengo a hablarle a ustedes, les dijo a los niños. ¿Por qué vengo a hablarles? Porque el trabajo que tengo ahora es demasiado y yo ya no puedo solo. Quiero pedir que ustedes me ayuden a orar, primero les dijo. Y los niños, ¿qué crees que dijeron? Todos levantaron su mano y le dijeron, claro que sí, nosotros vamos a orar por ti y por el trabajo que tú estás haciendo. Y les dijo, y número 2, yo quiero que también ustedes oren a Dios para que si el Señor permite que ustedes me vayan a ayudar, cuando estén grandes, vayan y sigan con el trabajo que yo estoy realizando. Y muchos dijeron, sí, está bien, nosotros también vamos a orar para que nosotros podamos ir o algún otro hermano pueda ir. Y les dijo la tercera, quiero que también a los niños, les está hablando a los niños. Y les dijo, yo quiero que ustedes me ayuden económicamente. Qué bueno sería tener un barco de aquí de Sydney para que llevara víveres, para que llevara harina, para que llevara aceite para todas las islas de las Nuevas Hébridas y que los misioneros que están allá tuvieran siempre qué comer. ¿Se imaginan lo maravilloso que sería? O que estuvieran pasando un misionero de Sydney para Nuevas Hébridas, o que estuvieran en Taná, que era la isla, y se fueran a otra, como donde estaba viviendo John Paton. Entonces les dijo, ¿pueden ayudarme? Y ellos dijeron, sí, nosotros podemos hacerlo. Fue tanta la recepción que tuvieron de las palabras que John Paton les dijo a los niños, que él decidió pasarse otro tiempo más en Sydney, recorriendo más iglesias y hablándole a más niños. Uy, cómo oraban los niños. Él sentía y él veía que los niños oraban por el trabajo que él estaba haciendo. Se sintió fortalecido, se sintió con nuevas ganas para poder servir al Señor. Y otros niños le dijeron, John, aquí está nuestro dinero. Le empezaron a dar dinero los niños para que él siguiera el trabajo misionero. Y fue tal la cantidad que pudieron comprar un barco. Y ese barco después se utilizaba para llevar víveres y para llevar y traer misioneros junto con sus esposas y con sus demás niños. Qué bueno fue ese tiempo para John. Después John conoció a una hermana y le dijo lo que estaba haciendo y la hermana aceptó casarse con él. Se casaron y entonces se fueron a una nueva isla en donde nadie había estado predicando. Así es que con su esposa, ahora actual esposa, él empezó a trabajar. Y llegó a una isla en donde, había también caníbales, en donde las personas se seguían matando, lo mismo que hacía. Y ¿sabes? No conocía el idioma de esos nativos. Era diferente la forma de hablar de ellos. Él entonces llegó y se empezó a dar a conocer con su esposa y empezaron a construir una casa. John estaba allí aprendiendo el nuevo idioma y cada cosa que él no entendía la anotaba en su libreta para después preguntar. Y así, poco a poco, empezó a conocer el idioma. Les dijo, su esposa estaba viviendo y él en una choza que les habían prestado, pero empezaron a hacer su casa. Entonces John Paton les dijo a algunos de los que ya conocía, él ya hablaba bastante bien el idioma de ellos, les dijo que le ayudaran a hacer su casa. Y él les pagó con anzuelos, porque ellos no tenían cómo pescar, solamente pescaban con su lanza, pero a veces no pescaban nada. Y con el anzuelo era más seguro. Entonces les dio anzuelos a cambio de que le ayudaran en la construcción de casa. Y fueron algunos. Dentro de ellos estaba allí un jefe de una tribu. Y entonces, cuando llegó a esa isla, esa isla especial, a donde no conocía ese idioma, llegó y empezaron a hacer su casa. Su amigo, uno de los jefes, como les decía, se llamaba Namakei. Su amigo Namakei.
Y él entonces empezó a hablar con él, ya se conocían un poco más, ya habían pasado algunos meses, algún tiempo, y entonces estaban construyendo su casa, pero a John Peyton se le acabaron los clavos que tenía para estar clavando las maderas de su nuevo hogar. Entonces llamó al jefe Namakei y le dijo, tenga, ya más o menos sabía, y tomó un pedazo de madera normal. Y entonces en ese pedazo de madera, John Peyton le escribió a su esposa, que los estaba viendo de lejos ahí en la sombra, le escribió, esposa, necesito que me mandes más clavos. Bueno, es algo normal. Nosotros ya, tú y yo ya no escribimos tanto en tablas, ¿verdad? Escribimos más bien en el teléfono, en una hoja, en una libreta. Pero John Peyton escribió entonces en un pedacito de madera como este, de los que estaba utilizando para armar su casa, para hacerla. Entonces se la dio al jefe Namakei y le dijo, jefe, llévesela a mi esposa. Este pedazo de madera dice lo que yo necesito y le va a hablar a mi esposa, lléveselo. Él no sabía leer ni escribir, no sabía qué eran unas letras, no sabía lo que eran unas palabras. Él nunca había sabido de que su idioma se podía escribir. Entonces él fue con la madera y se la entregó a la esposa. La esposa lo tomó, la leyó y entonces ella tomó una cantidad de clavos, se la dio en una bolsita, se la dio al jefe y el jefe se regresó con John Peyton asombrado de lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que una tabla pudiera hablar? Se quedó callado. No supo qué decir. Y entonces le preguntó a John Peyton, ¿entonces esa madera habla? Sí, le dijo, sí habla. ¿Pero cómo habla? Yo quiero saber cómo habla. Y entonces le dijo, bueno, más adelante te voy a enseñar. Pero el jefe Namakei se quedó sorprendido. Y él fue a decirle a los demás, fíjense que una tabla habla. Y entonces John Peyton dijo, es una excelente oportunidad que yo voy a tener de enseñar la palabra de Dios. Así es que pasó. Quedó terminada su casa, muy bonita, allí estaba con su esposa y su esposa le dijo, ¿sabes, John? Nosotros estamos utilizando toda el agua de la isla. En esa isla no había arroyos, solamente el agua venía cuando caía a través de la lluvia. Y toda esa agua la almacenaban o se almacenaba allí de manera natural en una piedra que tenía una cavidad y ahí se ponía el agua. Ellos la tomaban, pero ellos tomaban más que los nativos. Entonces la esposa le dio un buen consejo a John y le dijo, necesitamos cavar un pozo porque si no los nativos pueden venir y reclamarnos que nos estamos acabando su agua. Y John Peyton dijo, está bien. Así es que un día fue con su amigo Namakei y otro jefe con su cubeta y una pala. Y les dijo, jefe, voy a cavar un pozo. Le dijeron, ¿un qué? Un pozo. Es un hoyo que yo voy a hacer en la tierra para sacar agua. Y le dijeron, ay, John Peyton, estás loco. ¿Cómo es posible que se te ocurra? Y todos se voltearon a ver entre ellos y dijeron, está loco. Yo creo que el sol le hizo daño porque quiere sacar agua de la lluvia de la tierra. Si todo mundo sabemos que viene del cielo viene el agua. Y lo tomaron como loco. Y les dijo, ¿me ayudan? Y le dijeron, no, nosotros no te vamos a ayudar. Te vamos a ir a cuidar porque estás tan loco que te vas a hacer daño. Te vas a lastimar en lo que tú quieres hacer. Así es que ellos fueron y solamente lo vieron que estaba cavando. Él se puso a cavar y a cavar y solamente sacaba agua, perdón, no sacaba agua, solamente sacaba arena y arena y arena. Pero saben, él oraba. John Peyton llegó a la conclusión que ellos nunca habían cavado un pozo y nunca habían visto que podía salir agua de ese pozo o de un pozo como tú y yo conocemos. Ellos no sabían eso. Así es que se burlaban y le decían, ¿ya encontraste el agua de la lluvia en la tierra? Y se reían todos, aún su amigo Namakei. Pero ahí estaban, viéndolo, pero no lo ayudaban. ¿Te imaginas cavar un pozo de 4 metros?
en el sol. Oh, es un trabajo muy difícil. Llegó la tarde y entonces él seguía orando: Señor, permite que haya agua. Permite para que ellos puedan ver que no utilizamos su agua. Llegó la tarde y el jefe Namakei le dijo: John, no hay agua, estás loco, eso no es posible lo que estás haciendo. Pero él sabía que algo tenía John Peyton de especial. Así es que se despidieron, cada quien se fue a su casa y John les dijo: mañana regreso y vamos a seguir viendo si encontramos agua. Así es que al otro día llegó John Peyton y llegaron sus amigos también, burlándose nuevamente de que estaba loco. Y cuando vio John Peyton el hoyo que había hecho el día anterior, ¿qué crees que pasó? ¿Qué te imaginas que sucedió allí? No encontró agua. Toda la arena que estaba alrededor colapsó, es decir, tapó el hoyo que estaba haciendo, el pozo que estaba realizando. Uy, qué triste se puso John Peyton y volvió a orar y le dijo: Señor, ¿no quieres que yo haga el pozo? ¿No quieres que yo les muestre que tú puedes darnos agua aquí? Así es que John Peyton no se desanimó. Tomó otra vez su pala y su cubeta y empezó a quitar nuevamente toda la arena que se había caído encima del pozo. Y entonces ya llegó nuevamente a los 4 metros y empezó a cavar. Y otra vez le decían, él los veía hacia arriba del pozo y le decían sus amigos allá arriba: estás loco, no hay lo que tú estás buscando, no es posible eso, deja de hacerlo. Pero él seguía cavando y estaba metiendo la pala en el pozo y de repente sintió algo suave, más suave que la arena, pero algo como chicloso también. Y entonces sacó y se dio cuenta que la arena que estaba allí estaba húmeda. Y entonces con más ganas empezó a meter su pala para sacar toda la arena que estaba allí. Hasta que pudo hacer entonces un hoyo y poco a poco empezó a salir el agua, limpia, cristalina. Y la sentía fresca. Pero él oró porque dijo: Señor, puede ser que sea agua que no sea buena, o puede ser agua que se haya filtrado del mar, porque en toda la isla estaba obviamente rodeado de agua, pero salada. Entonces se pudo haber filtrado por abajo y salir allí, a donde estaba excavando John Peyton el pozo. Señor, conviértela tú en agua que se pueda tomar. Entonces el jefe le dijo: se puso muy serio el jefe, su amigo, y le dijo: ¿qué es lo que está pasando allá? Y él vio que se estaba juntando entonces hasta abajo, como a los 4 metros y medio, había agua. Entonces John Peyton les pidió una jarra y ellos se la pusieron y la llenó entonces John Peyton y subió y se las mostró. Y le dijo al jefe: jefe, aquí está. El jefe rápidamente tomó el agua y empezó a tomarla. John se la mostró, pero él tomó. Y entonces el jefe estuvo diciendo: ¡qué agua tan especial y tan rica! Ahora ya entendemos que tu Dios es un Dios especial. No solamente hace que hables una tabla, una madera, sino también tu Dios te protege y te cuida y te ha mandado agua para que tú tomes. Entonces, los demás, pues no creas que les gustó mucho. Y ellos dijeron: nosotros también podemos hacer esto. Entonces se juntaron otros nativos y al otro día fueron a excavar para hacer un pozo igual. Y ellos dijeron: aquí está bien. Y empezaron a rascar y empezaron a hacer el pozo. Llegaban a 4 metros, llegaron a 5 metros y de repente no salía el agua. Y entonces dijeron: no es este lugar, vámonos a otro. Y se iban a otro lugar y allí empezaban a hacer lo mismo. Pero se encontraban con una piedra tan grande y tan fuerte que ellos con sus herramientas no las podían romper. Se fueron a otro lugar y dijeron: aquí vamos a hacerlo, aquí vamos a encontrar agua. Y empezaron a hacer el hoyo y encontraban coral, porque toda la isla abajo era piedra
del coral, dura también, no la podían romper. Solamente en ese lugar donde John Paton había orado, Dios le permitió encontrar agua. Y todos se maravillaron. Y entonces el jefe Namakei le dijo, tu Dios es un Dios más poderoso que los nuestros. Nuestros dioses nunca nos han cuidado como tu Dios. Nunca nos han dado agua como la que tu Dios te ha dado. Así es que, John, mañana quiero que vengas. Así es que al otro día, el jefe Namakei mandó a traer a todos los nativos de la isla. Él era muy importante. Y les dijo, yo he visto, ya que estaban todos reunidos, cómo el Dios de John Paton lo cuida, lo protege. Le ha permitido hacer cosas que nosotros nunca habíamos visto, como que hacer que una tabla hable. Y también su Dios le permitió hacer un hoyo y sacar agua de la tierra, lluvia de la tierra. Nunca nosotros hemos visto eso, jamás nuestros dioses nos ayudaron. Así es que yo quiero que lo escuchen. Y todos se sentaron y entonces John Paton, ya que sabía bien su idioma, les empezó a hablar. Muchos aceptaron a Cristo en su corazón, otros no. Pero John empezó a trabajar con ellos bien fuerte. Y entonces el jefe le dijo, John, necesito que sigas hablando más a mi gente, necesitan aprender más de ti. Los juntaba otra vez y un día le dijo el jefe a los demás, yo, Namakei, he aceptado a Cristo, el Dios de John Paton, como mi Señor. Ahora ya vive en mi corazón. Ahora yo solamente voy a obedecer lo que me diga John Paton y el libro que él tiene, que era la Biblia. Solamente voy a seguirlos. Así es que si alguien más ha creído en este Dios que nos ha comentado John Paton, vaya y traiga sus ídolos, traiga sus imágenes, traiga sus collares. Y entonces, ¿sabes lo que hicieron? Ya tenían un templo, ya habían construido un templo, ahí se reunían. Entonces fue un día muy especial, porque lo que hicieron los nativos es que se fueron a sus casas y al otro día empezaron a traer sus ídolos y los pusieron a la entrada del templo que habían construido, en donde escuchaban la palabra de Dios. Y fue tan grande la cantidad que se hizo un cerro de ídolos. Entonces le prendieron fuego y se quemaron todos y el fuego estaba muy grande. Otros dijeron, nosotros los vamos a quebrar y los vamos a enterrar. Y eso hicieron. Otros se metieron hasta el mar, bien hondo, y ahí los tiraron y se fueron a lo profundo del mar. En ese día, qué contento estaba John Paton, y más contento estaba Dios de que un hombre hubiera ido a esa isla y él solo con su esposa hubiera hablado de la palabra de Dios. Esa isla se llamaba Anigua. Allí estuvo trabajando en Anigua. Todos dejaron sus armas, todos después de un tiempo quitaron todos sus ídolos y ellos entonces ahora se reunían para predicar la palabra de Dios. Estuvo trabajando John Paton y su esposa muchos años con ellos y un día John Paton se acordó, ¿se acuerdan de la tabla que hablaba? Entonces él dijo, voy a traducir la Biblia completa en su idioma. Y fue con su esposa y le dijo, lo voy a hacer. Y le dijo, pero es mucho trabajo. Y él dijo, no importa, yo lo voy a hacer. Así es que lo que hizo es meterse en un cuarto de su casa y empezar a traducir una por una las palabras de la Biblia a su idioma, a su dialecto de los que vivían en esta isla tan especial. Se tardó muchos años. Y el jefe Namakei, ahí en Anigua, el jefe Namakei iba todos los días y le preguntaba, John, ¿ya terminaste la traducción? Y él le decía, no, todavía me falta mucho. Y se iba. Al otro día llegaba y le decía, John, ¿ya terminaste? Y le decía, no, ya mero. Pasaron años y el jefe iba todos los días a verlo. ¿Ya terminaste? Porque yo quiero ver que me hable en mi idioma tu libro.
¿Va a hablar mi idioma? Y le decía John, sí, va a hablar en tu idioma. Ya no puedo esperar, le decía, quiero, y él estaba ansioso de tener ya en sus manos esa Biblia que hablara como él hablaba, no inglés como hablaba John Peyton. Entonces, un día llega el jefe Nama Kay y le dice, John Peyton, ¿ya terminaste? Y entonces John sale con sus escritos y le dice, sí, ya terminé. Oh, qué contento se puso el jefe Nama Kay, qué feliz estaba. Y entonces lo llevó a un tronco y le dijo, léeme, quiero que tu libro me hable en mi idioma. Y él empezó a leerle la palabra de Dios. Y entonces el jefe empezó a escuchar en su idioma la Biblia. Y él dijo, es verdad, sí habla mi idioma tu Biblia. ¡Qué maravilla! Y se puso a saltar el jefe. Pero un día llegó el jefe y le dijo a John Peyton, John, quiero que me enseñes a leer ese libro. Yo solamente lo he escuchado y yo creo en Jesús. Y sé que está preparando un lugar, ya me leíste que está preparando un lugar allá en el cielo. Cuando yo muera, yo me voy a ir con él para estar para siempre. Ya quiero ir, le dijo John. Pero antes de eso, quiero aprender a leer el libro. ¿Puedo hacerlo? Y le dijo John, claro que sí puedes. Se pasaron meses y John Peyton le empezó a enseñar las vocales, pero en su idioma, las consonantes, como tú y yo aprendimos, y luego empezó a deletrear y luego empezó a hablar ya palabras completas hasta que dominó leer en su idioma, en su dialecto. Entonces tomó la Biblia que había traducido John Peyton y se fue. Todos los días iba de tribu en tribu. ¿Sabes qué hacía? Llegaba y les decía, quiero leerles lo que John Peyton tradujo. Es un libro que habla nuestro idioma, nuestro dialecto. Entonces él se pasaba leyendo y leyéndoles la palabra de Dios y muchos se convirtieron. El jefe Nama Kay, después de muchos años de predicar la palabra de Dios, él se enfermó. Y llamó a John Peyton y le dijo, John, estoy a punto de dejar esta tierra, me voy a morir. Pero quiero agradecerte que me trajiste la palabra de Dios y que me enseñaste a leer la palabra de Dios. Y muchas gracias le doy a Dios porque me permitió predicarle, ir a leerles la palabra de Dios a todos mis amigos. Antes eran mis enemigos, antes nos peleábamos, pero hoy ellos ya conocen de Jesús. Murió el jefe Nama Kay y John Peyton siguió enseñándoles y yendo a predicar también la palabra del Señor. Así termina la historia de John Peyton. Quiero comentarte que esto que te acabo de contar durante 5 semanas no es un cuento, no es una historia de fantasía. No la inventé yo. Esto realmente sucedió. Fue una persona, John Peyton, como tú y como yo. La diferencia es que le dijo al Señor Jesús, utilízame para lo que tú quieras. Quiero ser misionero, quiero ser un hijo tuyo, pero que vaya y que predique la palabra de Dios. Espero te haya gustado y mi oración es para que un día tú también le digas a Jesús, Señor, cuando yo sea grande, utiliza mi vida para que tú me mandes y me lleves a servirte donde tú quieras. Esa es nuestra oración y queremos rogarte que más adelante estaremos contando la próxima semana una historia más. No te la pierdas.